realizaremos un ejercicio acerca del diagrama TS. Primero vamos a definir el diagrama TS, que es de temperatura y entropía. Está formado por 4 procesos, que son 2 isoentrópicos y 2 isobáricos. La turbina es el equipo que opera según procesos isoentrópicos y un proceso isentrópico. Es cuando la entropía del sistema permanece constante a raíz de esto también está el proceso de flujo estacionario, que va a ser un proceso durante el cual un fluido fluye de manera estacionaria por un volumen de control. ¿Y dónde ocurre esto? Todo este proceso pues ocurre en la turbina, y el trabajo de la turbina es generar potencia al disminuir la entropía del fluido. Entonces, para el ejercicio lo primero que tengo que saber es qué es una turbina. Si lo miro en un diagrama de temperatura, entropía va a ser una línea descendiendo porque la presión va a disminuir, lo que hace que la turbina es generar potencia a partir de la energía del flujo, y por eso la presión tiene que disminuir. Y esto es lo que dibujaré en el termógrafo y lo plantearemos como una línea isentrópica. Ya teniendo un poco de teoría sobre el diagrama TS, empezaremos a realizar el ejercicio, que nos dice: el vapor entra en una turbina diabática a 8 megapascal y 500 grados Celsius con un flujo másico de 3 kilogramos por segundo y sale a 30 kilopascal. La eficiencia isoentrópica de la turbina es de 0.9, despreciando el cambio de energía cinética del vapor. Entonces nos pide determinar la temperatura a la salida de la turbina y la potencia de salida de la turbina. Muy bien. Primero vamos a seleccionar el diagrama de temperatura-entropía. De ahí me voy a análisis del sistema, donde voy a seleccionar al volumen de control para que él calcule el estado estacionario con potencia, y de ahí ponemos en aceptar. Entonces nos vamos al flujo real, que es decir que vamos a seleccionar las tablas de propiedades de termodinámicas y trabajaremos con la sustancia que es el agua. Seleccionamos y entonces ya el termógrafo me presenta el diagrama de saturación para el agua. Entonces voy a empezar a hacer el diagrama de la turbina. Nos vamos a proceso, seleccionamos y al lado derecho seleccionaremos el proceso adiabático isoentrópico. Entonces vamos a graficarlo y empezamos. Como nos dice que es una presión mayor a una presión menor, lo trazamos del lado de arriba hacia abajo. Trazamos la línea. Entonces ahora vamos a colocar nuestras propiedades. En el estado 1, que va a ser la entrada de la turbina, como en el ejercicio está, nos da el dato que a la entrada es de 8 megapascales. Y como aquí en las propiedades está como kilopascal, entonces vamos a reemplazar de 8 megapascales a kilopascal, que sería 8000 kilopascal. Entonces pongo el dato, que son 800, le doy enter y de ahí me voy a un círculo pequeño y lo pongo a presión fijo. Ahora, como el siguiente dato me da que su temperatura es de 500 grados Celsius, como acá está en Kelvin, voy a ir a unidades y lo voy a cambiar a Celsius. Entonces pongo de nuevo la temperatura, que son 500, le doy enter y voy al circulito pequeño donde me da las opciones y solamente selecciono que es fijo. Entonces vuelvo al ejercicio, donde me da como dato en el estado 2 que a la salida de la turbina se da una presión de 30 kilopascal. Entonces esto lo coloco acá, pongo 30 kilopascal y de igual manera le pongo enter y le pongo una presión fija. Me voy al circulito y ya. Entonces aquí ya me da el diagrama de temperatura-entropía para esta turbina.
y como se dan cuenta es una línea recta vertical. Entonces el ejercicio también de la turbina tiene una eficiencia isentrópica de un 90%, que sería 0.9. Y eso lo voy a colocar en el termógrafo. Y lo primero que voy a hacer es seleccionar aquí en el triangulito, hago clic derecho, donde me da varias opciones, pero la que voy a seleccionar es la eficiencia irreversible. Con la turbina, entonces, me da una opción de colocar la eficiencia acá en la parte superior derecho, voy a colocar 0.9, le doy enter y como se dan cuenta en el diagrama ya se inclinó al lado derecho la línea, porque la entropía pues está aumentando. Entonces tengo las condiciones que me dé el ejercicio, que son 8 megapascales, 500 grados Celsius a la entrada y 30 kilopascal a la salida, y con una eficiencia isentrópica de 0.9. Y ahora el ejercicio también nos da un flujo másico de 3 kilogramos por segundo. Y eso lo colocaremos en el termógrafo. Aquí al lado derecho tengo el flujo másico, voy a colocar 3, le doy enter, y como ya vemos, tanto el estado 1 como en el estado 2 va a ser el mismo. Entonces ya colocamos todas las propiedades y el proceso. Ahora el ejercicio lo que nos pide es cuál es la temperatura a la salida de la turbina. Como podemos observar, nos da 69.06 grados Celsius. Y la potencia que está generando la salida de la turbina nos da que es 3052.27 kilowatts. Es así como termina el ejercicio de diagrama TS. Gracias. Muy bien, ahora vamos a realizar un ejercicio acerca del tema del sistema cerrado. Para ello, primero debemos de saber un poco de teoría. Entonces, empezamos. Primero vamos a definir qué es un sistema. Un sistema es una cantidad de materia elegida para realizar un análisis. Entonces, la termodinámica se divide en 3 sistemas. Y ahora vamos a hablar sobre el sistema cerrado. Entendemos por cerrado que no habrá fluido de masa entrando o saliendo, pero sí habrá entrada y salida del calor y trabajo. En el trabajo es de compresión o de expansión o trabajo eléctrico, y el calor es el que va del sistema al entorno o del entorno al sistema. Esto va a ser dependiendo de las diferencias de temperatura. Muy bien, teniendo ya un poco de teoría sobre el tema del sistema cerrado, ahora realizaremos un ejercicio que nos dice que en un sistema cerrado se encuentra agua líquida saturada, y esta agua líquida va a ser nuestra sustancia, cuyo volumen es de 2 metros cúbicos. Luego se expande isotérmicamente a una temperatura de 300 grados Celsius. ¿Qué nos quiere decir isotérmicamente? Que tanto en el estado 1 como en el estado 2 la temperatura va a ser la misma, hasta que la calidad llega a un 65%. Nos pide determinar el trabajo total producido por expansión en kilojoules. Muy bien, como ya tenemos la sustancia, colocamos entonces agua, vamos al modelo que va a ser real, de ahí nos vamos al sistema que por cerrado nos tenemos que colocar en masa de control, ponemos en aceptar, y ahora vamos al diagrama que va a ser presión-volumen, y las unidades vamos a cambiarlo. Entonces nos vamos a presión, ponemos kilopascal, de ahí nos vamos a temperatura, que va a ser grados Celsius, y así también seleccionamos en metros cúbicos, kilogramos, kilojoules y kilovatios. Entonces, aquí ya tenemos, para comenzar en este sentido, nuestro diagrama. Entonces, lo primero que haremos va a ser seleccionar el proceso. Y aquí nos iremos al lado derecho, donde nos presentan varios, que acá vamos a seleccionar el isotermo,
y trazaremos aquí el ejercicio. Nos dan dos datos muy importantes, que es el agua líquida, saturada, y su calidad, que es de 0. Pero para eso colocamos aquí 0, ponemos, y después nos da la temperatura, que va a ser 300 grados Celsius. Colocamos 300 en temperatura, ponemos Enter, y como podemos observar, automáticamente ya la temperatura del estado 2 sería el mismo que del primero. ¿Por qué? Porque pues ya el software lo reconoce, ¿no? Reconoce que desde un principio colocamos que es isotérmicamente. Seguimos con el ejercicio. Y ahora nos da un dato en el estado 2 que nos dice que la calidad de agua llega a un 65%, que se daría 0.65. Entonces colocamos 0.65, le damos Enter. Muy bien, entonces el diagrama está dentro del proceso. ¿Pero qué nos falta? Pues ahora nos falta la masa, como bien está en el ejercicio, ¿no? Y por lo tanto debemos añadir esta variable. Y por ello nos vamos a ventana, muy bien, vamos después a variable, ponemos editar, ponemos nuevo, y aquí ponemos el nombre, que es masa. Muy bien, escribimos masa, y la ecuación de la masa es el volumen total sobre el volumen específico. Entonces ponemos 2 dividido con el volumen del estado 1. Colocamos, ponemos clic y nos da este valor, que es de 1423.49. Entonces ponemos aceptar, vamos a mostrar, fijar. Bien, entonces aquí ya cambiamos la masa y ponemos lo que nos salió. Ponemos 1423.49 y ya automáticamente podemos obtener el trabajo total, que es lo que nos pide el ejercicio. Y el trabajo total es de 1,608 por 10 a la 5. Muy bien, este sería todo sobre el ejercicio del sistema cerrado. Ahora continuaremos con otro experimento sobre la ley 0. La ley 0, que define una propiedad que es la temperatura y describe su comportamiento, es por ello que existe para cada sistema termodinámico en equilibrio con una propiedad llamada temperatura. Y la igualdad de la temperatura es una condición necesaria y suficiente para el equilibrio térmico. Es por ello que si dos sistemas que están individualmente en equilibrio térmico con un tercero, estos dos están en equilibrio uno con el otro. Entonces, los tres sistemas están en equilibrio termodinámico entre sí. Y si esto no es así, entonces no se estaría cumpliendo esta ley. Muy bien, teniendo ya la teoría, ahora realizaremos el experimento, pero antes de ello debemos de tener en cuenta las normas de seguridad, que es tener la bata, el cabello recogido y los guantes, porque vamos a manipular sustancias calientes. Muy bien, para ello los materiales que vamos a utilizar es una botella de vidrio, son cubos de hielos, un recipiente con agua caliente, un recipiente con agua helada, plastilina, un sorbete y un colorante. Muy bien. Ahora acá en la botella vamos a agregar agua a temperatura ambiente y lo que haremos va a ser agregar el colorante a la botella con agua. Muy bien, le agregamos. Muy bien. Y con el sorbete vamos a poder mezclarlo un poco. Ya. Bien. Vamos a agregar un poco más para que se note el color del colorante.
Mezclaremos un poco más. Y ya teniendo aquí el sorbete con la botella, lo que vamos a hacer es agregar un poco de plastilina, colocarlo alrededor de la botella, ¿no? Y hacerlo tipo un embudo. Habiendo colocado ya la plastilina alrededor de la botella con el sorbete, lo que haremos primero es colocar la botella en el recipiente con agua caliente. Esperaremos unos minutos para que el agua que está en la botella pueda ascender y poder observarlo mediante el sorbete. Muy bien, como pudimos ya observar, el agua ha podido ascender por el sorbete y ahora lo que haremos es sacarlo con cuidado y ahora vamos a colocarlo en el recipiente de agua helada. Y para ello también agregaremos los cubos de hielo. Como pudimos observar, ya el agua que estaba en el sorbete, una vez que ya estaba ascendido en el agua caliente, al pasarlo en el agua helada, ya empezó a descender. Es por ello tanto que el agua con la botella entraron en un equilibrio térmico. Y también podemos decir que la presión fue también el que participó y hizo que el agua en el sorbete disminuyera. Es por ello que ahora hemos demostrado la ley C. Gracias. Ahora realizaremos un experimento sobre la primera ley de termodinámica. Para ello vamos a definir primero qué es la primera ley. La primera ley describe la relación entre el trabajo, el calor y la energía interna del sistema. Esta ley es otro planteamiento de conservación de la energía en términos variables termodinámicos. Y esto va relacionado con el cambio de energía interna de un sistema con el trabajo transferida a ese sistema o desde él a la energía calorífica. Así, el calor transferido a un sistema puede ir a dar a dos lugares, que es a un cambio en la energía interna del sistema o trabajo efectuado por el sistema, o a ambos. Por ello, la primera ley de la termodinámica suele escribirse como calor igual a la energía más el trabajo. Y ahora pasaremos a realizar el experimento para explicarles más sobre la primera ley de termodinámica. Muy bien, ahora ya sabiendo sobre este tema, ahora realizaremos un experimento sobre la primera ley de termodinámica. Y para ello vamos a necesitar de los siguientes materiales. Primero, que es el algodón. Segundo, un objeto de plástico, una botella de plástico vacía y otra botella de plástico con agua. Y por último necesitaremos también de un fósforo. Para ello primero vamos a empezar a agregar el algodón en el recipiente de plástico y procederemos a encenderlo. A ver. Muy bien. Teniendo ya el algodón encendido, la botella de plástico sin agua la acercaremos lentamente en dirección al algodón encendido. Y como pudimos observar, la botella de plástico se empezó a deformar. ¿Y por qué sucede esto?
Al estar la botella de plástico en un estado flexible y al absorber el algodón, la energía del algodón encendido, empezó a tomar ese estado. Y por eso podemos decir que al estar en un estado flexible, pasó a estar a un estado rígido. Muy bien. Y ahora con la muestra 2, que es la botella con agua, realizaremos lo mismo. Agregaremos un poco de algodón en el recipiente de plástico, lo encenderemos y acercaremos lentamente la botella de plástico en dirección al algodón encendido. Como podemos observar, ahora con este material no sucede nada. ¿Y por qué se da esto? Porque la botella de plástico tiene un volumen, que es el agua. Entonces, este volumen empieza a absorber la energía del algodón en llamas. Y es por ello que podríamos decir que, mire, podemos observar que está terminando ya de apagarse el algodón y no sucede nada. Y mediante este experimento, podemos determinar la primera ley de termodinámica. Gracias.